El movimiento neorreichiano tiene que ver con la asimilación de la propuesta de Wilhelm Reich, pero que se lleva a cabo básicamente en la segunda mitad del siglo XX, de forma muy concreta en Estados Unidos y de forma ya muy particular y específica en California. El movimiento neorreichiano va a estar influido por toda una serie de acontecimientos sociales y culturales que van a dejar una huella y una marca indeleble en el movimiento neorreichiano. Para poder entender toda esta parte del masaje neorreichiano que vamos a ir trabajando, pues es importante entender, digamos, como el espíritu de la época que queda impregnado en el ADN del movimiento neorreichiano, ¿no? Entonces, un aspecto importante en el contexto del movimiento neorreichiano van a ser 4 elementos fundamentales. Uno, la contracultura que se llevó a cabo especialmente a finales de los años 60, en la primavera del amor en California, el movimiento del 68, todo este movimiento contracultural por parte de los estudiantes, que va a tener diferentes expresiones culturales, por ejemplo en la música, en el teatro, en la literatura, que se va a caracterizar por una visión antiautoritaria, por una visión libre, digamos, de todos estos moldes sociales que se han impuestos, ¿no? Otro aspecto importante, muy importante me parece a mí, del movimiento neorreichiano es el movimiento de la New Age o de la nueva era, que vendría siendo la parte contracultural en el campo de la religión y la espiritualidad, ¿no? Movimientos como los Hare Krishna, y de forma muy, muy especial va a haber una influencia muy importante. El movimiento neorreichiano va a ser el movimiento también religioso y espiritual desarrollado por Osho, ¿no? Entonces, ya sea en la India o en Estados Unidos, Osho va a cumplir un papel muy importante en el desarrollo del movimiento neorreichiano, especialmente también en California. Otra parte muy importante es el movimiento hippie, ¿verdad? En San Francisco, que va a ser, digamos, la meca de donde surge este movimiento, como una forma de vida, el amor libre, la revolución sexual, una forma alternativa de vida que tiene también que ver con el naturalismo, por ejemplo, alemán, la visión comunitaria de las relaciones, ¿no? Y finalmente el movimiento del potencial humano, de la psicología humanista, y de forma muy particular aquella que se desarrolló en Esalen, en la comunidad de Esalen, en Big Sur, en California, y que a mí me parece que esta comunidad va a tener un papel clave en todo el desarrollo, digamos, en la gestión del movimiento neorreichiano, ¿no? Aquí podríamos poner a su vez lo que yo llamaría como el triángulo, el ADN del movimiento neorreichiano, que va a ser por un lado la perspectiva de Lowen, ¿verdad? Al separarse de Wilhelm Reich, de los planteamientos tanto teóricos como metodológicos, pero por sí solo Alexander Lowen no gesta propiamente el movimiento neorreichiano, ¿no? Aquí va a hacer falta una recepción muy importante que ya apuntábamos acá, que es la comunidad de Esalen, que es una comunidad donde se rompe con todos los moldes academicistas de las universidades y da cobijo a diferentes perspectivas filosóficas, espirituales y terapéuticas, y es ahí donde podemos hablar propiamente de un laboratorio o del laboratorio de lo que vendría siendo el movimiento neorreichiano, ¿no? Entonces, a partir de esta interacción entre Lowen también dio algunos talleres en Esalen, pues nos vamos a encontrar con lo que se produce aquí, que son las terapias psicocorporales. Estas terapias psicocorporales traen el ADN de este triángulo. Vamos a ver una relación muy interesante en cómo Esalen integra la perspectiva de Lowen a todo el marco también de la Gestalt
desarrollada por Fritz Perls, pero también de toda una serie de técnicas psicocorporales como el masaje, como el movimiento. Eso se va a ir integrando y cómo a través de esa lente se proyectan las nuevas terapias psicocorporales con la influencia también de Alexander Lowen, ¿no? Sin embargo, el elemento que a mí me parece muy importante es este triángulo, es esta trilogía entre la relación de Lowen, Pierre Rakos en toda la parte de la costa este, en Nueva York, y la visión californiana, ¿verdad?, que integra estas propuestas y que produce a través de las técnicas del taller, de la experiencia, el antiacademicismo, por ejemplo, en las universidades, la apertura a la integración de nuevos saberes y de nuevas prácticas, y eso va dando lugar a esto que llamamos las terapias psicocorporales dentro de este movimiento mucho más amplio que podríamos llamar el movimiento neo-reichiano.